entre la basura, como si fuera un niño que arrojaron ahí. El libro, la brisa lo espolvoreaba y arrancaba páginas. Y estaba como un niño que tiene los brazos partidos y las piernecitas partidas después de una caída y necesitaba a alguien que la auxiliara. El pequeño poeta corrió al arroyo y recogió el libro. Y al recogerlo se dio cuenta que era un libro antiquísimo, que provenía de otros escritos mucho más antiguos, y esos más antiguos se remontaban a las mismas esferas de la época, de la destrucción de Jerusalén y la quema del templo. Y que en esa página precisamente no se divisaba bien la cantidad, que tenía un 1, otro 1 y algunos ceros que estaban arrancados. Y tenía un 17 también con algunas cifras y otros ceros arrancados. Por lo tanto, oscila en que sería casi una ciudad gigantesca en ese entonces, como Nueva York o algo así, de tanta gente del mundo que había ahí, que se pueden calcular en 17 millones, como bien pueden ser 17.000, o porque no puede ser 1.700 millones, pueden ser 17.000, no se sabe la cantidad, pero el libro antiquísimo decía el número 11 y el 17, lo que oscila entre que hubieron 17 millones o 11 millones o 11.000 o 17.000, que sería poco si cada tarde se sacrificaban y los romanos arrajaban en vivo a personas que entraban al templo ya incluso en llamas y incendiados, y sacaban monedas de oro, perlas, cosas en el estómago, y eran ladrones de la época o gente con necesidad. Pero lo cierto es que el libro necesitaba ayuda y el pequeño poeta Eddie Muriel lo recoge y lo lleva a su casa por el amor que le tiene a su libro, y se da cuenta que una de las ediciones, la última, fue hecha en México en el año de 1940. ¿Cuántos años hacen? Y sin embargo ahí estaban recogidos todos los manuscritos desde la antigüedad del mismo templo de Salomón y el amigo del Padre de Jesús, que quizás murió también de viejo en Roma, y que el sacerdote Sadot pasó a llamarse, cuando pasa al cristianismo, después de ser fariseo, pasa al cristianismo y se le llama Cornelio. Y también por la puerta del sur salían, que se conocía esta puerta con el nombre de Nicanor, y el sacerdote Sadó le entregó al sucesor del primer hombre que se sentaba en el trono después de Pedro, el sucesor de Pedro. El sacerdote Sadó le tradujo el Nuevo Testamento y se lo entregó en sus manos, y ese papa se llamó Lucio, y el papa Lucio le dio una oficina, y muchos de los que vinieron cautivos de Babilonia, algunos pasaron a ser como esclavos rameros o esclavos de remar barcos, como lo hizo alguna vez Ben-Hur, cuando escribió el libro Lewis Walsh, el libro Ben-Hur, donde él también es cautivo, y él pasó a remar, esclavizado para remar barcos en toda su vida. Y este Ben-Hur, muerto de sed, vio el Espíritu de Jesús que le dio agua y continuó con vida. Y estos que fueron cristianos allá, muchos fueron echados en la época de Nerón a los circos romanos. Muchos pasaron a tener Vespuciano con ellos un poco de compasión, porque se dieron cuenta que la doctrina de Cristo no era mala ni era perversa, y que el Dios de los judíos le había dado esa lección por todas las violaciones de su ley y de sus cosas que ese pueblo escogido había hecho, y que los romanos lo atribuyeron que era un triunfo de su dios Júpiter y sus templos para contra
esta nación que estaba sometida al Imperio Romano. Y por eso nos lleva a coalición decir en esta clase de literofilosofía que el Padre de Jesús, igual que María, también envejeció y murió. Y que para Dios nada es imposible. Y que Dios solamente estaba utilizando a un hombre llamado su Hijo para restaurar a la humanidad con su ejemplo. Y que Dios es capaz de levantar al caído y no carece de oportunidades. Que Dios somete a su proceso a los hombres que quiere escoger, aunque sea dolorosa, vale la pena. Que la gracia de Dios se nutre de un corazón contrito y humillado. Y ese pueblo, se vio contrito y humillado por el mismo Dios que los había escogido. Porque desde el mismo momento en que empieza a bombardearse la fortaleza Antonia, la orden de los romanos fue traer una legión, que son muchos y muchos y muchos soldados pretorianos, con sus diferentes jefes, decariones y centuriones, y caminar toda la ciudad y todo el que encontraban en la calle sin decir nada, sin importar raza, sexo ni nación de donde eran, pasarlos a cuchillo y dejarlos ahí. Y así fueron muertos, y así se destruyó Jerusalén, y así se destruyó el templo, y así pasó a llamarse la ciudad maldita de Jerusalén. Todos, solamente los que dieron el paso, entre eso el sacerdote Sadoc, que se llamó luego más tarde Cornelio, tuvieron en Roma una mejor vida y fueron por Vespasiano perdonados y se les dio cargos públicos. Y a le cedieron una oficina con una buena biblioteca. Así como la suya, profe. Sí, más o menos. Hoy en día mi biblioteca no la vendo por menos de 60, 50 millones de pesos. Pero no tanto por los libros que tenga, o celular o computador, eso es lo que menos vale ahí, sino porque hay libros antiquísimos que se remontan a lo más profundo de la antigüedad de la cultura grecorromana, como es el libro de cultura universal de los griegos. Y así por el estilo, en Roma se hizo del hebreo al latín el Nuevo Testamento, y los griegos lo hicieron cuando la Septuaginta, la versión de los 70, pero que fue Roma la que estaba presente como imperio y fue protagonista, y que el mismo Tito estuvo a punto de pasar al cristianismo, pero él no se dijo porque es que los dioses nuestros nos han favorecido y han vencido al Dios de Israel, por lo tanto nuestros dioses también son fuertes. Pero ahí empezaba a irrumpir el pensamiento hebreo en esa cultura griega y romana, en la romana principalmente, donde la luz del mundo y el Dios era el astro sol, que es redondo, y ellos pensaban que se dormían los templos al oscurecer, porque sencillamente todas las puertas de los templos del mundo siempre dan a donde sale el sol, porque él fue una divinidad en la antigüedad, y especialmente en Roma. Entonces irrumpe un sol mucho más profundo, que fue la luz del Cristo, su doctrina de amor, de piedad, de misericordia, de perdón, de consagración, de estoicismo, porque Jesús es un estoico. Y así, de esa manera, se vio como por todas las calles de la ciudad, por todo, digamos hoy en día, por toda taberna, por todo el centro, el mercado público, el TIA, las supertiendas olímpicas, todo eso fue invadido por soldados y todo el que encontraban, sin preguntar sexo, raza, ni dónde era, ni nada, por sencillamente estar en la ciudad maldita de Jerusalén, y era pasado a cuchillo por los romanos. Por eso es que se calcula que la cifra fue millonaria, pero el libro tan viejo es que los números, esos fueron rotos por la brisa, y solamente se percibía el número 11 y otra cifra y el número 17. Por lo tanto, eso queda ahí para las investigaciones antropológicas, y decirles, queridos compañeros, que de esta manera nosotros podemos ir dando fin a que el hijo de María tenía un padre romano y un Dios espiritual.
Por lo tanto, la puerta de Nicador conducía al ala sur, junto a la sede de Gachis, donde había un sótano y un hall que conducía al subterráneo y a las galerías de dentro, y hasta allá la llama consumió todo. Y de esta manera podemos también decir en cuanto al Señor, que el Señor anunció y se cumplió. Y entonces muchas ancianas exclamaban y muchos judíos exclamaban: los gentiles han invadido el santuario y de este modo no va a quedar piedra sobre piedra. Gracias sean dadas a Dios, querida madre, le contestó una joven llamada Tamar, que llegó a ser la esposa de quien es el protagonista de esta historia antropológica, literoteológica y testimonial de la quema del templo de Jerusalén y la ciudad destruida de Jerusalén. Gracias a Dios por habernos traído a todo el conocimiento de la verdad. Hemos nacido de nuevo por el agua y el Espíritu Santo y podemos esperar que encontremos en Cristo nuestro Señor un juez misericordioso. Mientras la joven se asomaba y las animaba a las demás con esas palabras, a una que se llamaba Fenena y a otra doncella, en ese momento hubo un aterrador grito: el templo ha sido destruido y está ardiendo. Todas estas cosas hicieron que la puerta de Nicanor, que conducía hasta el ala sur junto a la sala de Gachis, donde hay un aposento donde encontrarás una trampa que va a la galería subterránea. Bajemos por ahí y seremos salvos, tú y tu hija. Y como si fueran voces misteriosas, todas estas personas que dieron el paso al cristianismo se salvaron, mientras en la ciudad millones morían, miles morían. De tal manera que el sucesor de Pedro, el Papa Lucio, recibió los rollos del Nuevo Testamento en sus manos, que fueron traducidos por un sacerdote fariseo y ministerial del templo y de la sinagoga, y él tradujo al catolicismo y le entregó en latín al Papa Lucio el Nuevo Testamento que tiene la Iglesia. Así se salvó ese libro, y ese libro llegó a mis manos y lo cuido, y le he dado los primeros auxilios y lo he mantenido con vida durante muchos años. De tal manera que la ciudad de Jerusalén y el incendio del templo de Israel, ambas fueron acogidas con aplausos atronadores detrás de un grupo donde avanzaban las víctimas destinadas al sacrificio, conducidas por jovencillos y acompañadas por los sacerdotes de Júpiter. Eran unos becerros blancos como la nieve, y dorados los cuernos, adornados con guirnaldas y cintas. Fueron las representaciones pintadas en gran escala por el populacho acerca de la caída de la ciudad de Jerusalén. En Roma, mientras Jerusalén quedó carbonizada, sus vigas, sus travesaños, su Santa Santarum, cubiertas con placas de oro y adornadas por piedras grandes, lienzo con pintura del sitio y del asalto de varias ciudades de Palestina. Pero lo que mayor admiración causó al populacho fueron las representaciones pintadas en gran escala a la ciudad de Jerusalén y del incendio del templo y de la destrucción en Israel. De esta manera, queridos estudiantes, podemos tener fe en que la luz del mundo irrumpió en esa cultura también perversa y depravada de la antigua Roma para traer una nueva luz al mundo de moral, de ética, de principios y de vida.
sobre todo de vida. Y así se vieron pasar por la puerta del sur la trompeta de Argentina. No vayan a creer que es la Argentina donde juega Maradona y juega el otro y el otro. Robinson Ferreira no pierde el tiempo viendo partidos de nada de eso. Y queridos estudiantes, las trompetas de Argentina, llamadas las argentinas, eran las trompetas en que se anunciaban las grandes fiestas y el año del jubileo. Y por fin las medios carbonizadas vigas y travesaños del Santa Santaron, que estaban cubiertas con placa. Por lo tanto, hasta el mismo Tito quiso pasarse al cristianismo, pero sus principios politeístas no le impidieron someterse solo a su dios Júpiter, que acababa de vencer al Dios de Israel. Y con esta forma, queridos estudiantes, el profesor Robinson Ferreira quiere concluir esta ponencia o clase sobre la demostración que hay un 97.7% que el Padre de Jesucristo es un romano. Nos vemos con la próxima clase, donde voy a hablar sobre Voltaire en la época del Rey del Sol en Francia.